Estamos de regreso en Ágora y hoy nos acompaña desde Caracas por vía telefónica el profesor Axel Capriles. Él es el autor del libro La picardía del venezolano o El triunfo de Tío Conejo, que ha sido publicado por el sello editorial Taurus. Saludos, Axel. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Axel, este es un libro que ciertamente ha desportado mucha polémica desde su publicación, porque la palabra pícaro ciertamente genera mucha ambigüedad entre nosotros. Tú empiezas ahí señalando que en tu estadía en Europa hace algunos años preguntabas a los nativos de Europa cuál era la palabra contraria de pícaro o las ideas contrarias a pícaro, y ellos asumían, nobleza, rectitud de conducta, etcétera. En cambio, cuando le preguntabas a los venezolanos que residían allá cuál era el antónimo de la palabra pícaro, pues muchas veces ellos respondían bolsa, tonto, gafo. ¿A qué se debe esto? Sí, bueno, yo creo que es la identificación, una identificación, yo diría, colectiva prácticamente con la viveza. O sea, es un culto que existe en nuestra cultura a la viveza criolla, al personaje vivo, al individuo ingenioso, astuto, que sabe cómo salirse con la suya, que sabe cómo caer siempre parado. Ese tipo de personalidad que sabe resolver las cosas a contracorriente de lo que mandan las normas o de lo que está la situación, es cultivado, pues es honrado, es considerado una especie de héroe. Fíjate que esos son, Tío Conejo, a fin de cuentas, es un héroe de la cultura popular, ¿no? De la tradición oral venezolana, una de esas pocas tradiciones orales que fue quedando a lo largo del tiempo y después tomó forma escrita, ¿no? Pero que son cuentos populares que vienen desde muy atrás y que han sido relatados y una u otra vez como especie de reflexión sobre valores culturales apreciados en nuestro medio social. ¿Alguien podría discutir, Axel, que esto sea algo estrictamente venezolano o incluso latinoamericano, sino que más bien se trata de un arquetipo universal? Por ejemplo, pienso en un mito que a mí me resulta muy pintoresco, que es el mito de Heracles y Atlas. Resulta ser que a Heracles se le encomienda en la mitología griega cumplir una serie de labores, y una de ellas era ir a buscar unas manzanas que tenían las Hespérides, que eran otros personajes de la mitología griega. Entonces él le pide ese favor a Atlas, que según la mitología griega tenía encima el cielo, que lo tenía que cargar sobre sus espaldas. Entonces Atlas le dice, bueno, para yo ir a buscar esas manzanas, alguien tiene que sostener el cielo, y Heracles dice, bueno, yo lo sostengo. Entonces Atlas va y lo busca, las manzanas, y cuando las regresa, que se las entrega a Heracles, le dice, bueno, pero ahora que yo busqué las manzanas, quédate tú con el cielo a cuestas, ¿no? Y Heracles le dice, bueno, está bien, pero para yo tener el cielo a cuestas tengo que un momentico acomodarme, entonces yo te pido que tú tengas el cielo, yo me acomodo y yo te prometo que luego tú me regreses el cielo. Y efectivamente es así, pero resulta ser que cuando Heracles le pasa de regreso el cielo a Atlas para que él se lo ponga sobre sus espaldas con la excusa de que él se tenía que acomodar, resulta ser que va y lo deja ahí plantado. Entonces, claro, aquí Heracles pues representa no solamente la astucia, sino también incluso el atractivo sexual que muchas veces genera esta picardía. Alguien podría decir que esto no es estrictamente a los venezolanos, sino que ya incluso desde la antigüedad estos personajes encuentran representación. ¿Por qué te concentras especialmente en nuestro país? Sí, bueno, claro que no, la picardía, vamos a decir, en psicología junguiana se habla, o te lo digo en inglés porque no hay una traducción exacta, y la palabra inglesa es bastante general y es bastante interesante, que es trickster, el trickster, o sea, el embaucador, el engañador, es una figura mitológica presente en todas las mitologías. Por ejemplo, entre los indios norteamericanos hay una figura que es Bat Juncaga, que es básicamente un trickster. Pues en casi todas las culturas hay mitologías de dioses trickster, son de dioses embaucadores, pícaros, engañadores, que son héroes culturales, son héroes como fundadores de la cultura en un inicio. En la mitología griega tenemos muchas figuras, por ejemplo, obviamente está el dios Hermes, que es un dios picaresco, un dios trickster por excelencia. Lo primero que hace Hermes es engañar a su hermano apenas nace.
O sea, su primer acto apenas nacer es engañar a Apolo y a su padre Zeus, ¿no? Pero lo hace con gracia, con humor, tanto así que hace a reír a Zeus, que esa es un poco la constelación del pícaro, ¿no? Tiene ese componente de no solamente engaño, sino que es un engaño que causa humor, que tiene que ver con gracia, que tiene que ver ese tipo de situación. Y la hay en todas las mitologías. Loki en la mitología escandinava es un dios trickster. En África, por ejemplo, existe el conejo, es también como tío conejo nuestro, tal vez de esa sea el origen del tío conejo. En África el conejo es una figura picaresca y lo tenemos también, por ejemplo, Eshu Elekba es también un dios picaresco, fundamentalmente una deidad del desorden y de la picardía. En los Estados Unidos tenemos a Raven, tenemos, o sea, hay figuras, el Hare, también el conejo también es una figura picaresca. O sea, lo tenemos por todos lados, ¿no? O sea, existe, por eso es que hablamos de arquetipo, porque es una conjunto de imágenes y de patrones de conducta que están presentes en todos los seres humanos. Ahora, ¿por qué más que unos que otros? Exacto. Entonces ahí es donde yo le entro, y por eso yo entro con la cultura española. Fíjate tú que si bien hay literatura picaresca en muchas partes del mundo, por ejemplo, tú tienes hasta en los alemanes, que supuestamente son tan serios, tú tienes figuras como Till Eulenspiegel, que es también un engañador, un picarón, que viene de la tradición medieval en toda la cultura germana. Pero fíjate tú que solamente España llega a generar un grupo literario, un género literario completo, que es la picaresca española. Y esa picaresca se da en un momento en que es la conquista de América. O sea, psicológica, o sea, ¿qué pasa? O sea, nosotros pensemos en lo que era esa España siglo XVI, de oro, ¿no? Siglo XVI, siglo XVII. Sí, y venían hasta ese entonces la literatura dominante había sido literatura de héroes, de caballeros, nobles caballeros errantes, y siempre se hablaba de la virtud de esos caballeros, de los grandes ideales, de los grandes valores, de lo excelso que eran estas figuras. ¿Qué pasa en la mente del público? Que repentinamente empiezan a tener gusto no por aquellos nobles caballeros, sino por unos muchachos picadones, engañadores, truanes, y repentinamente eso es lo que empieza a fascinar al público. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento psicológico interesante, una psicología que estaba dominada por el arquetipo del héroe, una psicología heroica como era la de España de la conquista, de grandes héroes, ¿no? Constelizados en la conciencia, que necesitaban una compensación de las partes inmundas y las partes viles y las partes bajas que no estaban idealizadas, como eran la de esos caballeros, ¿no? Los caballeros se sentían que iban con la cruz hacia adelante, llevando para aspirar a las órdenes de Calatrava y de Santiago. O sea, eso es un poco ese ideal caballeresco, ¿no? Bueno, repentinamente se nos empieza a mover en otras partes de la personalidad, ¿no? Todos aquellos aspectos que tienen que es lo que viene a personificar pues el pícaro. El asunto, Axel, es que algunos críticos literarios podrán decir que la literatura picaresca, y pienso aquí especialmente, por ejemplo, en la obra más emblemática, que quizás es el Lazarillo de Tormes, no es tanto una celebración del pícaro, sino más bien una ridiculización mediante sarcasmos e ironías, ¿no? Y que el autor del Lazarillo de Tormes, mucho más que celebrar las andanzas de este pícaro, más bien lo coloca al escarnio público, precisamente para que los lectores no sigan su ejemplo. Sí, pero es una literatura de denuncia, en cierta manera, ¿no? En el sentido de que te va a decir que la sociedad es así, que detrás de la máscara de honradez, de virtuosidad, de hidalguía, detrás de esa máscara hay una serie de gente corrupta, una serie de personas que tienen actos poco
transparentes, una serie de personas, una serie de